Muy bien, el título del sermón del día de hoy, de la enseñanza del día de hoy, es Cuando el hambre y la sed se encuentran. Y yo no sé si tal vez usted ha tenido una experiencia, espero que no sea en este momento en particular, donde usted esté teniendo hambre y sed al mismo tiempo, ¿verdad? Aquí no necesariamente me estoy refiriendo a un evento en el que un ser humano tenga hambre y sed física, sino más bien nos vamos a referir a un evento en particular donde la sed espiritual y el hambre espiritual se unen en una sola historia. En esta ocasión ya hemos hablado de esa sed espiritual que tenía una mujer, la cual conocemos como la mujer samaritana. Hoy vamos a ver que esa sed fue saciada y ella pudo dar evidencias de que espiritualmente ya no tiene sed. Pero al mismo tiempo vamos a ver cómo en la cena entra el tema del hambre espiritual, donde se demuestran personas que han sido saciados en esta hambre espiritual, pero también se demuestran personas que tienen carencia de alimento. Esto lo vamos a estudiar con base a Juan capítulo 4, a partir del versículo 27, y entonces también hoy estaríamos terminando este estudio hasta el versículo 45 del capítulo 4. Nada más una pequeña aclaración. Si tenemos la mayoría, Reina Valera 1960, el título de Jesús sana al hijo de un noble, que normalmente está en las versiones de nuestra Biblia, se encabalga sobre el versículo 43, ¿verdad? Pero creemos que el versículo 43, 44 y 45 debería más bien pertenecer a esta sección que vamos a estar estudiando el día de hoy. Otras versiones, como Biblia de las Américas o Nueva Biblia de las Américas, colocan el título sobre el versículo 46, entonces esto le da una noción más ordenada al bosquejo. Eso es nada más un elemento para que usted lo tenga en mente. Entonces, voy a ir leyendo, no voy a leer toda la sección, sino que vamos a ir leyendo pausadamente mientras vamos desarrollando el tema. Versículo 27, y me voy a concentrar en las primeras dos palabras, dice, en esto. En otras versiones dice, entonces. Ciertamente esto es una forma de hacer una conjunción, ¿verdad?, en la historia y hacer un cambio en la escena y en el drama. Y este entonces o en esto, obviamente nos está arrojando al contexto inmediato. Y el contexto inmediato lo tenemos muy fresco. Si usted vino la semana pasada, estuvimos estudiando acerca del caso de esta mujer. Esta mujer está sentada allí en ese pozo de Jacob. Jesús se sienta al lado de ella, le dice, dame de beber. La mujer lo vuelve a ver muy extrañada. Dice, pero ¿cómo usted siendo hombre me está pidiendo a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Los samaritanos y los judíos no nos prestamos utensilios y usted me está diciendo, dame de beber. Esto no puede ser posible. Jesús responde y dice, si usted supiera quién está hablando con usted, usted más bien pediría agua. Esta mujer sigue hablando en términos humanos, no comprende lo que Jesús está diciendo. En algún momento dice, dame esa agua y yo no tengo que venir aquí a las 12 de mediodía. No me tengo que asolear debajo de este sol. Pero Jesús está hablando de un agua distinta. Él es el agua que sacia la sed. Él es el único medio por el cual podemos adorar plenamente a Dios. Ya el templo como tal no es necesario, no importa si está en Jerusalén, no importa si está en Gerizim, no importa si es el templo de los samaritanos o el templo de los hebreos judíos, no importa, viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. La mujer observa en Jesús a alguien sumamente grande, quizá todavía no había afirmado hasta ese momento que creía que él era el Mesías. Pero ciertamente habíamos visto cómo ella le había dicho, me parece que eres profeta, y podemos comparar esto con el profeta que se anuncia en el libro de Deuteronomio, y ciertamente esta mujer estaba viendo en Jesús a alguien que dice la verdad. Ahora bien, llega un momento donde Jesús habla claramente con ella y le dice en el versículo 26, yo soy el que habla contigo, es decir, yo soy el Cristo. La mujer le dice, va a venir el Cristo y nos va a aclarar todas las cosas, y Jesús de forma abierta y explícita le dice, yo soy el Cristo. Y esta mujer encuentra esa agua que sacia la sed de una manera increíble. De hecho, el versículo 27 entonces nos dice que en esto, es decir, en el momento en el que Jesús está haciendo una afirmación de su carácter mesiánico a una mujer samaritana, en esto vinieron sus discípulos. ¿Dónde andaban ellos?
O sea, nos dice al principio del capítulo que andaban buscando comida, ¿verdad? Vinieron sus discípulos y se maravillaron. Voy aquí a hacer un alto también. Cuando leemos en nuestra Biblia la palabra se maravillaron, no entienda que dijeron, ¡wow! Muy bien, Señor, excelente. No, la palabra se maravillaron tiene una connotación negativa. Incluso podríamos traducirla como se escandalizaron, ¿verdad? No es algo de gozo, más bien es algo de escándalo, de qué es lo que está haciendo. Hay que recordar que en este contexto en el que nosotros nos estamos desenvolviendo, en este contexto bíblico, había, por ejemplo, un dicho que tenía que ver con los rabinos y con los hombres hebreos, que incluso se decía que un esposo no podía hablar en público con su esposa. O sea, así de escandaloso podía verse que ahora Jesús esté hablando con una mujer y samaritana. Vienen los discípulos con alguito de comer y lo ven hablando con una mujer samaritana, claro, se escandalizan porque ellos están siguiendo a Jesús. Él es su maestro, él es su rabí. Y el rabí está hablando con una mujer, está haciendo algo que para su cultura es escandaloso. Pero ellos están pensando terrenalmente. No es el tema del sermón de hoy, pero voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Noten cómo Jesús levanta la dignidad de las mujeres. Y aquellos que hablan del cristianismo como un sistema religioso machista no han visto al Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia se opuso a la cultura machista y levantó la dignidad de la mujer. Y en este sentido tenemos que ser completamente claros al observar este detalle. Pero bueno, dicen esto, vinieron sus discípulos, se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Se lo guardaron en su corazón. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Aquí hay otro detalle interesante. Bueno, primeramente, detalle que solo pudo haber visto a alguien de primera mano, ¿verdad? Y en los discípulos entendemos que aquí estaba Juan el Evangelista. Tenemos aquí un relato de primera mano. Tantos movimientos pudieron haber sido registrados en esta historia, qué sé yo, en el pozo, y entonces Jesús se levantó del pozo y que luego se volvió a sentar y que luego se fueron a la sombrita del palo de mango y que luego... No tenemos ninguno de esos detalles, me voy a entender, pero este detalle sí se registra, que la mujer dejó su cántaro. Entonces, quiere decir que es algo importante. Esta mujer ya encontró un agua que verdaderamente satisface su sed. Jesucristo, que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces ella dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres, volvemos al contexto histórico, ¿quién está hablando aquí? Una mujer samaritana. Ahora bien, está hablando a samaritanos, en ese sentido no hay un conflicto que tenga que ver con nacionalidad, si queremos decirlo de alguna forma, o con origen, pero sí hay un conflicto que es una mujer hablándole a hombres. Pero ella se desprende completamente de esto y dice, yo voy a ir a hacerlo, yo tengo la necesidad de ir y contarles que mi sed ha sido saciada. Ella dijo a los hombres de la ciudad, versículo 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo en cuanto ha hecho. ¿No será este el Cristo? Aquí voy a hacer también un paréntesis interpretativo. Yo creo firmemente, y se lo digo aquí con todo mi corazón, que esta mujer aquí ya creía que Jesús es el Cristo. Ya ella lo afirmaba, ya ella lo creía. Sin embargo, en la cultura es bastante escandaloso que una mujer hable con un hombre, cuanto más que una mujer guíe a un hombre a la verdad del Mesías. Es decir, vengan, síganme, yo he encontrado al Mesías. ¿Se imaginan una mujer haciendo eso? Una mujer que tiene una reputación pecaminosa bastante dudosa. Pues no, ella usó la estrategia, en este caso en particular, de decirle a los hombres, descúbranlo ustedes por ustedes mismos. ¿No será este el Cristo? Y ahora sí, si los hombres van a Jesús y encuentran que Jesús es el Cristo, los hombres van a decir, nosotros lo encontramos. No necesariamente esta mujer nos guió, pero la mujer apasionadamente, sin importarle su integridad, sin importarle la cultura, ella fue y dijo a las personas, vengan y vean a Cristo Jesús. Es una mujer que su sed ha sido saciada, que entiende la sed de los que están cerca de ella y también quiere que ellos estén saciados. Versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Personas con sed
se acercan a la fuente de agua viva. Aquí me detengo en este primer punto en el que nos estamos concentrando en la sed. Todavía no estamos hablando del hambre que se encuentra con la sed. Pero en esta sed quiero aprovechar y decirle a cualquiera que esté acá que si alguien tiene sed espiritual, venga a Cristo, porque Él está dispuesto a saciar esa sed. Salga como estos hombres de la ciudad salieron a ver a Cristo, a escuchar sus palabras, a estar atentos a Él, porque Jesús está dispuesto a saciar la sed. Ahora bien, como segundo punto, aquí entra a colación el tema del hambre, versículo 31. Entre tanto, o sea, lo que está pasando es demasiado maravilloso, pero los discípulos todavía están hablando de algo. Entre tanto, dice, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Se dan cuenta que ellos ante sus ojos están viendo un avivamiento. Ellos están viendo literalmente un avivamiento. Ellos están viendo una mujer que corre feliz y gozosa, ha encontrado al Cristo. Ellos están viendo a Jesús afirmando frente a una mujer, yo soy el Mesías. Pero ellos se guardan eso dentro de sí, ellos no hablan más. Y le dicen, Rabí, come. Estamos pensando en sus necesidades terrenales. Por tanto, maestro, por favor coma lo que le trajimos. Yo no sé cuánto caminaron por esta comida, no sé qué le trajeron. Taco Bell, McDonald's, no sé, ¿verdad? Qué paquetito para llevar pidieron. Pero la cosa es que le estaban ofreciendo comida. Rabí, come. Vean la respuesta de Jesús. Recuerden, antes de ver la respuesta de Jesús, recuerden que Jesús se sentó en el pozo y expresó una necesidad humana. ¿Se recuerdan? Tengo sed. ¿Tenía sed humana Jesús? Sí, Jesús es verdaderamente un ser humano. ¿Amén? No somos ese tipo de griegos locos que creen que Jesús era un ser divino, ¿verdad? Y que su cuerpo humano era nada más un aspecto, una apariencia. No, Jesús era verdaderamente un humano. Y esto tiene un vínculo importante con el Evangelio, porque Jesús murió por nuestros pecados. ¿Amén? Jesús tenía sed en este momento, eran las 12 mediodía, y por lo extenso de la conversación, quién sabe si quizá ya la 1 o las 2, no sé. La cuestión es que Jesús se sentó en el pozo porque tenía sed. Ahora vienen sus discípulos con comida y le dicen, Rabí, come, le están rogando, por favor, maestro, coma. El versículo 32, él dice, y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Jesús, con esa sencillez característica por medio de la cual oculta un mensaje mucho más profundo que el que está tratando de expresar, les dice, yo tengo una comida que ustedes no saben. Jesús está hablando ¿en qué términos? ¿Espirituales o terrenales? Espirituales. La respuesta de los discípulos es, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Los judíos están hablando en términos carnales o espirituales. Carnales, terrenales. ¿Se recuerdan los personajes que han hablado en términos terrenales? Hasta el momento en el desarrollo. Nicodemo no se pudo desprender de su noción terrenal. ¿Cómo puedo yo entrar de nuevo en el vientre de mi madre y nacer? Usted me dice que hay que nacer de nuevo. Deje de pensar en términos terrenales. Por otro lado, la mujer samaritana cuando le dijo, déjame de esa agua, ya no tengo que venir a este pozo a esta hora. Déjame de beber de esa agua para no venir aquí. Está hablando en términos terrenales. Ahora ellos, pero lo interesante de este punto es que ellos, sus discípulos, sus seguidores, están hablando en términos espirituales. Podemos entenderlo de una mujer samaritana que todavía no ha creído en Cristo. Podemos entenderlo de un Nicodemo que todavía viene con un corazón escéptico. Pero ellos, que dijeron antes de este momento, hemos encontrado al Cristo, vamos, sigámoslo. Ellos están pensando en términos terrenales. Y eso es un llamado de atención también para nosotros, hermanos. Podemos entender que los incrédulos, que las personas ajenas a la palabra, ajenas a una obra del Espíritu en sus corazones, no entiendan las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas espirituales, dijo Pablo en Corintios. Lo podemos entender de ellos, pero ¿cuántas veces nosotros que ya somos seguidores del Señor Jesús todavía estamos pensando en términos terrenales? Es un llamado de atención para que nos desprendamos de estos hábitos.
¿Le habrá traído a alguien de comer? Jesús de nuevo trae el tema espiritual y el versículo 34 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Jesús se siente satisfecho cuando cumple la voluntad de su Padre, tan satisfecho que puede anteponer sus necesidades físicas y sentirse completo cuando su Padre está siendo glorificado. ¿Cómo nos cuesta a nosotros, sus hijos, entender que esto también es responsabilidad de la iglesia? Que deberíamos sentirnos satisfechos más cuando cumplimos la voluntad del Padre que cuando nuestras necesidades terrenales se están satisfaciendo. ¿Me siguen, hermanos? Pero ¿qué le da satisfacción a la vida terrenal hoy? ¿Qué le da satisfacción a la vida de un creyente hoy? Sus necesidades terrenales viéndose satisfechas. Ahora, aquí alguien podría decir, sí, Henry, pero Jesús, el Hijo de Dios, es quien tiene una comida que ellos no saben. Pero Jesús les está diciendo esto con un tono exhortativo. Es decir, yo tengo una comida y yo quiero que sea su comida. Yo quiero que esta sea la comida de los discípulos, de mis discípulos. Y aquí lo podemos observar muy claramente. Versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que no labrasteis y otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Aquí ya el tema se pone un poco con algo de necesidad de interpretar, ¿verdad? Lo primero en lo que nos tenemos que detener es, Jesús dice, yo tengo una comida que ustedes no saben, y su comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. Esa es la comida. Pregunta inicial, ¿cuál es la voluntad del que lo envió? ¿Y cómo acaba él esa obra? Bueno, el mismo libro de Juan nos da evidencias para responder esta pregunta. Acompáñenme a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. En este momento en particular, más adelante se predicará esta sección, pero Jesús viene recién de haber hecho un milagro en el que alimenta a muchísimas personas con pan, pero eventualmente se ofrece a Él mismo ante la audiencia en un sermón como el pan de vida, coman de mí, van a tener vida. Versículo 37, en medio de este sermón, Él dice lo siguiente, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Es la voluntad de la que está hablando en el capítulo 4, ¿verdad? Esta voluntad es la comida de Jesús. ¿Cuál es la voluntad? Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la obra de Jesús? Predicar un mensaje de vida para aquellas personas que el Padre le ha dado. Él vino dispuesto a ver personas en condición de muerte y darles resurrección. Y esta comida de Jesús satisface mucho más su cuerpo que la comida terrenal. Otro texto. Acompáñenme a Juan capítulo 17. Juan 17.
Versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es el final de la oración sacerdotal de Jesús, es una oración preciosa que yo le invito a que usted la estudie, pues con mucha paciencia, vamos a llegar aquí también en algún momento, pero es una oración preciosa. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y después de esta oración, ¿hacia dónde va Jesús? A morir. Sigue diciendo, versículo 6, versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, proceden de ti. La voluntad que el Padre tenía para con el Hijo es que viniera a salvar a los pecadores, a proclamar esa palabra y que los pecadores se arrepintieran. ¿Solo los que existían en este momento cultural? No. Versículo 9, no ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Alguien diría, estos son solo los discípulos que están en el mundo, pero el versículo 16 dice, de ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ellos no son del mundo, tú me los has dado. Padre, ruego por ellos, por mis discípulos, pero no solo los judíos. Versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos. Jesús oró por usted y por mí, si usted es un creyente del Señor. En este momento, Jesús oró por usted. ¿Se dio cuenta de esta maravilla, hermano? Es una maravilla. Jesús dijo, todos los que van a creer por la palabra de ellos, por la palabra de los apóstoles. Y ahora nosotros estamos leyendo el Evangelio de Juan. La obra de Jesús, la voluntad del Padre para con Jesús era que Él viniera al mundo, que descendiera, que predicara un mensaje de vida para todos los que estábamos muertos. Y Jesús se siente satisfecho cuando cumple la voluntad del Padre. Él vuelve a ver a los discípulos y les dice, yo tengo una comida que ustedes no conocen. ¿Por qué? Aquí se hace importante la frase inicial de este estudio, en esto. En ese momento, cuando Jesús estaba siendo satisfecho, es decir, dándole vida a una mujer muerta, vienen los discípulos con otro chip en su mente. Rabí, come, te lo rogamos. Dejen de pensar en lo terrenal. Yo estoy satisfecho con lo espiritual. Yo estoy satisfecho, dice Jesús, con darle vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Y los discípulos solo están pensando en comida. Yo tengo una comida que ustedes no saben. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe la obra. Y entonces aquí Jesús empieza a decir lo que parece ser un estilo de parábola o una forma didáctica en la que Él empieza a utilizar dichos. Versículo 35 dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Aquí me detengo, este texto tiene ahí un poco de división en cuanto a las personas que lo interpretan, los eruditos que lo interpretan. Algunas personas dicen que en este momento en particular estaban en el mes de diciembre y que por estar el mes de diciembre visualmente se estaba viendo que los campos estaban recibiendo el fruto de haber sido labrados. Sin embargo, es un poco difícil llegar a la conclusión de en qué mes estaba aquí. Realmente es un poco difícil por el carácter del Evangelio de Juan y que no está escrito de una forma cronológica. Y bueno, un montón de detalles con los que no los quiero abrumar. La cuestión es que es un poco difícil llegar a esa conclusión de en qué mes estaban en este momento. Al menos mi posición, cómprela o no, ¿verdad? Voy a darla acá y perdón por dar posición personal, pero yo creo que en este momento, al ser un texto un poco complejo, se presta. Mi posición es que Jesús aquí está diciendo un dicho. ¿Por qué? Porque más adelante dice otro. Versículo 37. Porque en esto es verdadero el dicho, 2 puntos,
Y dice otro dicho. Yo creo que la didáctica de Jesús en este momento en particular es decir dichos para ilustrar una verdad. En este dicho que yo creo que Jesús está diciendo es, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. ¿Y a qué le suena ese dicho? Tranquilo, relájese, tranquilo, todavía faltan 4 meses. Muy posiblemente, y hay muchas personas que sustentan esta interpretación, esto era un dicho común entre los judíos. Venía alguien y le decía, ¡ay, póngale, porque tenemos que hacer esto, aquello! Tranquilo, no faltan 4 meses para la siega. ¿Me voy a entender, hermanos? Cuando usted lee de esta forma el texto y dice, no faltan 4 meses para la siega, y ahora Jesús hace un cambio en su paradigma. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad porque los blancos ya están listos para la siega. No. Nada de tranquilo, nada que deténgase un ratito. No. Ya los campos están blancos y están listos. Trabajen ya. Háganlo en este momento. Vuelvan a ver y los campos ya están blancos. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? A su comida. ¿Cuál es su comida? Predicar el evangelio a muertos para que vivan. Y los campos están blancos porque está por aproximarse una multitud de samaritanos interesados en escuchar a Jesús. Porque una mujer fue y les dijo, ¿no será este el Cristo? Empiezo a dar alguna aplicación para nosotros. Y la escritura y los predicadores y la iglesia por años nos han dicho de la necesidad de evangelizar y predicar la palabra. Vayan al mundo, prediquen a los perdidos. Y muchos de nosotros posiblemente estamos diciendo, faltan 4 meses para la siega. Tranquilo, no tan rápido, paciencia. Hermanos, los campos ya están blancos. Nuestra responsabilidad debería ser diligentes en la proclamación del único mensaje que le puede dar vida a un corazón que está muerto. No nos desenfoquemos en las distracciones terrenales, como los discípulos estaban enfocados solamente en su alimento físico. Pensemos en la comida, hacer la voluntad de nuestro Padre. Ir a lo que del mundo está perdido y proclamar el mensaje para que las personas que crean en Él tengan vida. Esto es un reto a la iglesia, hermanos. No nos durmamos en nuestros laureles. ¿Hace cuánto fue la última vez que usted tuvo una disciplina evangelística activa? En un mundo donde el progresismo se aplaude, somos muy dados a predicar los errores de ayer. Todo lo que hicieron antes está mal, esa es la verdad del progresismo, ¿verdad? Póngala en política, póngala en arte, póngala en lo que sea. Donde usted vea el apellido progresista, eso quiere decir todo lo que se hizo mal, todo lo que hizo ayer está mal, ¿verdad? Yo creo que ese progresismo se ha infiltrado en nuestras mentes. Eventualmente observamos los grandes hábitos evangelísticos que había en la iglesia de ayer y hoy parece que estamos desinteresados de ello. Hermanos, seamos diligentes en hablar del mensaje del Señor Jesús a personas que lo necesitan. Seamos diligentes en ello. Jesús amplía un poco esta parábola y dice en el versículo 36, el que ciega recibe salario, recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Es un trabajo en conjunto, hay personas que labran la tierra, otros que recogen el fruto. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Ahora vean lo que dice Jesús, yo os he enviado ¿a qué? A cegar. Cegar no es sembrar, ¿verdad? Lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores.
Algunos interpretan que este texto muy posiblemente está hablando de una forma sobrenatural en la que hay fruto. Es decir, no es normal que los que ciegan se topen con los que labran, ¿verdad? Porque los que labran, preparan la tierra, tienen que esperar muchos meses para que los que ciegan recojan de la tierra. ¿Me voy a entender, hermanos? Pero en este punto en particular parece que la estructura del texto nos está invitando a decir que viene un momento, y ahora es, cuando los que siembran, los que preparan, los que labran la tierra y los que ciegan, se topan juntuamente y recogen el resultado de la tierra. Aquí lo que digo es lo siguiente: Jesús es el buen sembrador de la semilla en los corazones. Y los discípulos están ante una maravilla nunca antes experimentada. Están en el mismo instante donde el que está sembrando está produciendo milagrosamente fruto. Ahí, en el mismo instante. La mujer samaritana escuchó, creyó, se fue y habló. ¿Me siguen, hermanos? Los discípulos están viendo un milagro. Nunca sucede que usted siembre una semilla y en el instante brote. Pero los discípulos están viendo un milagro. Están viendo un labrador sembrando una semilla y esa semilla explotando de forma inmediata. Y los discípulos desconcentrados le dicen: Rabí, come. Están ante un milagro y aún así están pensando terrenalmente. No. La comida de los discípulos tiene que ser la comida de Jesús. Y la comida de Jesús es hacer la voluntad del Padre, predicar el mensaje de vida eterna. Esos campos blancos a los que Jesús se refería aparecen en el versículo 39. Dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Me parece que eres profeta. Profeta de Deuteronomio dice la verdad. Aquí, me dijo todo lo que he hecho. Él dice la verdad. Él tiene que ser el Cristo. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad es Sicar, ¿verdad? Que es la del contexto, creyeron en él por la palabra de la mujer. Pregunta básica aquí: ¿por qué creyeron los samaritanos en Jesús? Por la palabra de la mujer. ¿Me siguen, hermanos? ¿Por una señal, quizá? Aquí no hubo señal. Si ustedes llevan la consecutiva de estas predicaciones, se darán cuenta que el libro de Juan, el Evangelio de Juan, registra señales por medio de las cuales Jesús proclamó. Ya vimos una. ¿Se recuerdan cuál fue la primera señal? Jesús cambia el agua en vino, ¿verdad? ¿En dónde? En las bodas de Caná. ¿Dónde queda Caná? En Galilea, así se dice en el texto, Caná de Galilea. ¿Me siguen, hermanos? Henry, ¿por qué está diciendo estos datos geográficos? A mí qué me importa, ¿dónde está Caná? Espérese, porque vamos a llegar al texto y va a ser muy útil. Estos samaritanos no tuvieron la necesidad de ninguna señal. Creyeron porque una mujer les dijo: Él me ha dicho todo. Y ellos creyeron. Esa era tierra labrada. Eran campos blancos. Los discípulos con Jesús no hicieron nada. Se están topando. Andaban trayendo comida. Ahora se están topando con un avivamiento de un momento a otro. ¿Qué hicieron ellos para eso? Pero ahora están ahí 2 días con una multitud interesada en escuchar a Jesús y las palabras que Él quiere predicarles. Versículo 40 incluso dice: vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Él iba de paso, pero el ruego de estos samaritanos que habían encontrado en Jesús la satisfacción de su sed, ellos le rogaban: no se vaya, quédese con nosotros. Y Jesús misericordiosamente estuvo dándoles de beber por 2 días. Y los discípulos estaban viendo campos blancos de un momento a otro, milagrosamente.
Ahora, la mujer había dicho, me parece que Él es el Cristo. Los samaritanos dijeron, creemos en Él por la palabra de la mujer. Pero ahora esos samaritanos le dicen a Jesús, quédese con nosotros. Jesús se queda 2 días y la consecuencia de esto, versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, esta mujer antes huía de las multitudes y ahora es toda una celebridad. Antes tenía que ir al pozo a las 12 de mediodía. Y ahora más bien las personas llegan a decirle gracias. Y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos, ¿qué dice ahí, hermanos? Hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Porque nosotros mismos hemos visto las señales que hace. No. Porque hemos oído. La palabra de Jesús fue suficiente. Y les digo, hermanos, con toda sinceridad, con todo cariño y con todo amor, la palabra de Jesús sigue siendo suficiente. No espere algo sobrenatural para creer en Él. La palabra de Jesús es suficiente. Escuchar que Él resucita a los muertos es suficiente. Para terminar esta sección, la afirmación de ellos es, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, cosmos. Y en este caso, los samaritanos saben muy bien lo que están diciendo en este momento en particular. Él no es Salvador solamente de los judíos. Él vino a salvar a los seres humanos, al mundo. Él vino por la raza humana. Él no hizo una distinción de razas. En el libro Apocalipsis usted lee que personas de toda tribu, lengua y nación estarán adorando al Señor. Entre esa multitud estamos usted y yo. Ticos, adorando al Señor. ¿Se imaginan lo grande que es esto, hermanos? Porque así lo quiso el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que daba a su Hijo unigénito. Él es el Salvador del mundo, dicen los samaritanos. Versículo 43. 2 días después, salió de allí y se fue a Galilea. ¿Qué hay en Galilea? ¿Qué lugar está en Galilea que acabamos de mencionar? Ahí está Caná de Galilea. ¿Recuerdan por qué Jesús pasó por Samaria? ¿Hacia dónde estaba yendo Jesús? Hacia Galilea. ¿De dónde estaba viniendo Jesús? De Judea. Si busca un mapa ahí en las últimas páginas de su Biblia, lo básico que tenemos que recordar en esta geografía del movimiento de Jesús es que Judea estaba abajo, Samaria era la carne del sándwich y Galilea estaba arriba, ¿verdad? Galilea y Judea son el pan, Samaria es el sándwich. Como odiaban a los samaritanos, ¿qué hacían los de Judea? Daban la vuelta, ¿verdad? Evitaban la carne. Pero Jesús pasó por allí y predicó, yo soy el agua que puede saciar la sed. Y los samaritanos creyeron en Él. Ahora llegó a Galilea. Y en Galilea, ¿qué se dijo antes de esta región de Galilea? Hermanos, este contexto es importante. Versículo 23. Vamos a ir a capítulo... Capítulo 2, versículo 23. Esto se dice de Judea, y dice el versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahora, muchos decían que creían en Jesús. ¿Por qué? Dice el texto, viendo las señales que hacía. ¿Cuáles señales? En este caso solo había una, que era la del vino. ¿Y dónde ocurrió esa señal? En Caná. Pero dice, estando en Jerusalén. O sea, los habitantes de Galilea, que fueron a Jerusalén por causa de la fiesta,
Espero no estarlos confundiendo más de la cuenta. Pero los habitantes de aquí arriba, que bajaron por una fiesta que se hacía en el templo, dijeron, creemos en Él por las señales que hace. Pero Jesús dice, yo no creo en ellos. ¿Se recuerdan cuando se expuso esa porción? Ustedes dicen que creen en mí, pero yo no creo en ustedes. Jesús no cree en ellos. ¿Por qué? Porque ellos vienen solamente por las señales, por los milagros. Entonces, cuando nosotros nos vamos al capítulo 4, versículo 43, cuando dice 2 días después salió y se fue a Galilea, ¿hacia dónde va? Hacia personas que dicen que creen en Él, pero que sinceramente solo le están poniendo atención a las señales. Y ahí el versículo 44 entonces tiene explicación. Dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Este texto tiene algunos debates. Algunos dicen, ¿cuál es la tierra donde el profeta no tiene honra? Unos dicen Judea, otros dicen Galilea. Pues yo digo Galilea, ¿verdad? Cuando él llegó a Galilea, él dijo, aquí el profeta no tiene honra en su propia tierra. Usted lo analiza con el resto de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Generalmente se dice de Galilea, precisamente que esta frase, el profeta no tiene honra en su propia tierra, en Galilea. Y aquí viene lo importante, versículo 43. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Lo que acabo de explicar. Estos galileos habían estado en las fiestas en Jerusalén y habían visto lo que Jesús había hecho allí. ¿Y se acuerdan qué era lo que había hecho ahí? En Jerusalén. Voy a recapitular, hermanos. En Galilea transformó el agua en vino. En Jerusalén, el celo de tu casa me consume. Agarró las mesas que estaban en el templo y las volcó. Y empezó a hablar de sí mismo como el Mesías, porque el celo de la casa de Dios lo consume. Entonces ya se había visto mucho de Jesús, tanto en Galilea como en Judea. Pero estas personas no habían visto nada de lo que había ocurrido en Samaria. Esas personas dicen, creemos en usted por las señales, pero los samaritanos dijeron, creemos en usted por lo que hemos oído. Y Jesús supo leer esa hipocresía de ellos. Jesús supo leer en sus corazones que ellos estaban siendo satisfechos solamente con los milagros, pero no con la predicación. Y entonces Jesús, más adelante, empieza a hablar en tono irónico. No me voy a meter en este texto porque es el que vamos a exponer la otra semana, pero vean, por ejemplo, el versículo 48, cuando Jesús está hablando con este hombre, ¿verdad?, que tiene un hijo enfermo, es un oficial de Herodes que tiene un hijo enfermo. Versículo 48, Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. O sea, ustedes son los galileos. Ustedes los galileos, si no vieran que yo hago señales, ustedes no creerían en mi palabra. Vengo de Samaria, donde no tuve que hacer ni un solo milagro, solo tuve que decir la verdad. Y las multitudes creyeron y los campos estaban blancos. Y ahora vengo a Galilea, donde las personas dicen, oh sí, les recibimos. Pero es como que si se nos repitiera lo que acabamos de leer. Ellos creían en Jesús, pero Jesús no creía en ellos. Aquí el hambre y la sed se unen en una misma historia. Jesús tenía sed física, pero la dejó al lado para saciar la sed espiritual de una mujer samaritana. Esta mujer samaritana demuestra que ha sido saciada y va a predicar a los de su nación. Jesús dice, yo no tengo hambre de comida física, mi comida es hacer la voluntad del Padre, que es ir y predicarle a las personas que necesitan un Mesías, que necesitan un Redentor, que necesitan vida. Los discípulos no entienden el mensaje, maestro, come por favor. Jesús los regaña y les dice, ustedes también deberían comer mi comida. Vean, los campos están blancos. Ustedes están viendo el milagro donde lo labrado y lo cegado se unen en un solo instante y ustedes están desconcentrados en lo terrenal. Coman mi comida, hacer la voluntad del Padre. Y en ese momento los samaritanos llegan y adoran al Señor y creen en el Señor, demostrando que han sido también saciados de su sed. Y ahora Jesús entra a Galilea, y en Galilea solamente están pensando en las señales.
Yo creo que precisamente por esa razón, en un culto como el de hoy acá, Templo Bautista de Tibás, en el año 2022, hay esta cantidad de personas y esta cantidad de espacios vacíos. Pero que en otro culto que prometieran señales, habrían más personas. ¿Me siguen, hermanos? Algunos, como los samaritanos, quieren oír. Otros quieren ver milagros. Pero Jesús, cuando vuelve a ver esos corazones que solo creen por las señales, dice, no creo en ellos. El punto central, y con esto termino de este sermón, es la dieta de Jesús. La comida de Jesús. ¿Cuál es su comida? Hacer la voluntad de su Padre. Y esa debe ser su comida y mi comida. Nosotros somos hijos del Señor, hemos recibido su comisión de ir por todo el mundo y predicar a las naciones. Y deberíamos sentirnos satisfechos entre tanto que estemos predicando su mensaje. Incluso esa satisfacción debería ser superior a la satisfacción de nuestras necesidades terrenales. ¿No se frustra usted de vivir una vida donde solo perseguimos necesidades físicas y terrenales, hermano? ¿No es frustrante en algún momento? Levantarse, trabajar para que el dinero de lo trabajado se le vaya en el recibo del agua, la luz, el teléfono, el internet, y luego acostarse, volver a levantarse y trabajar para que otra vez su plata se le vaya en el recibo, las deudas. Y volvemos a ver la vida y tal vez como el autor de Eclesiastés decimos, ¿qué es la vida? Es nada, es vanidad. Es que precisamente eso nos está demostrando algo. No estamos comiendo la comida que debemos comer y por eso tenemos hambre. Esa insatisfacción que sentimos con lo terrenal no es sino más que hambre espiritual, hambre de estar comiendo la comida que deberíamos estar ingiriendo, que es hacer la voluntad del Padre. Porque usted puede tener escasez de todas sus necesidades terrenales, pero Dios lo usa como un instrumento para que una persona se convierta y pase de muerte a vida, y le aseguro, mi hermano, que usted se sentirá esa noche satisfecho. Si usted es un hijo de Dios. Por tanto, el reto aquí es, salgamos y miremos los campos. Ya están blancos. El que labra es nuestro Señor Jesús. Él es el que deposita esa preciosa semilla en los corazones. Dios es el que da ese crecimiento hermoso. Nosotros disfrutemos de estar trabajando al lado y ver ese milagro, donde un corazón muerto vive. Acá en la iglesia lo hemos experimentado muchas veces. Ver personas muertas en sus delitos y pecados, acercándose con sed espiritual, siendo saciados por el mensaje de vida eterna y de un momento a otro, cambio. Cambio. ¿Por qué ocurre eso? Es el milagro de que nosotros, los que sigamos, nos encontremos con la obra preciosa del labrador en un instante. Disfrutemos ese milagro y quitemos nuestros ojos de lo terrenal, de lo superficial, de lo que no dura, donde la orina y el corrompen, ¿verdad? Ustedes me entendieron, se me fue la palabra. Donde los ladrones minan y hurtan. Esto terrenal se va a acabar. Voy a ser honesto, aquí no sé si lo ven ustedes, yo sí lo veo muy de cerca, un mosquito que no me deja predicar. Un día, una noche de estas, estaba hablando con mi esposa. Es una conversación súper honesta que tuvimos ella y yo. Y mientras estábamos hablando decíamos, una conversación terrenal. ¿Será que vamos a comprar casa? Que aquella gente, digamos, de antes, nuestros papás, hablando de las edades de Melanie y yo, wow, cómo Dios, ¿verdad?, les dio el privilegio de vivir en un contexto en particular, ¿verdad?, donde pudieron acceder a eso. Y nosotros nos volvíamos a ver y decíamos, vemos tal plan de ahorro, tal, no hombre, imposible. Vemos aquí tal cosa que hay, no hombre, ¿se imagina? No, imposible, fuera de nuestro contexto. Y nos preguntábamos, ¿será que lo vamos a llegar a hacer? Y en un momento estábamos hablando y un poco ya frustrados terrenalmente hablando, diciendo, por otro lado,
términos económicos decíamos, no hombre, qué ganga tiene comprar, mejor alquilar de por vida, ¿verdad? Y ya, eso es un asunto de economía y todo, ¿verdad? Eso. Y mientras estábamos hablando, decíamos, ¿al final para qué? Una persona compra una casa y tal vez se jacta de eso. ¿Y cuando muere qué? No, que es que para mis hijos. ¿Y si luego sus hijos se pelean por ello? ¿Y si sus hijos también se mueren? Y así consecutivamente. No estoy siendo fatalista ni les estoy diciendo no ahorren, hermanos. No, no les estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo la vida terrenal, ¿qué es? ¿Qué es? No es nada. Día tras día, si yo vivo para lo terrenal, voy a tener hambre. Porque no es mi comida como hijo de Dios. Si yo vivo para tener casa, todas las noches voy a tener hambre. Si yo vivo para tener carro, todas las noches voy a tener hambre. Si yo vivo para casarme, todas las noches voy a tener hambre. Lo terrenal es nada. Pero si yo disfruto de lo terrenal en virtud de que estoy cumpliendo la voluntad del Padre con ello, con lo que Dios me dio, ¡wow! Ahí cómo se disfruta la vida. Este mensaje se me parece mucho a la conclusión del libro de Eclesiastés. Un hombre viendo lo terrenal como vano, para llegar al final a una conclusión y decir, el fin último del hombre es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, es decir, haga la voluntad de su Padre. Eso sí da verdadera satisfacción. Ese es el reto, mis hermanos. Salgamos de aquí haciendo la voluntad de Dios. Y en este caso en particular, hacer la voluntad de Dios implica predicar su palabra a un mundo sediento. Hagámoslo con pasión. Recordemos que hay un mundo que necesita el mensaje del Evangelio para vida eterna. Vamos a terminar orando. Padre Celestial, te damos las gracias por el mensaje de tu palabra. Perdónanos si hemos estado desenfocados en lo terrenal, como tus discípulos en este momento en particular lo demostraron. Perdónanos, Señor. Y también ayúdanos. Ayúdanos a ver con tus ojos esos campos que están blancos. No permitas que crucemos los brazos y digamos, faltan 4 meses. No, Señor. Por favor, ayúdanos a ver esos campos blancos para estar dispuestos a trabajar. Esos campos que nosotros no sembramos, que fuiste tú con el poder de la palabra de tu evangelio. Y que de manera milagrosa nos permites ver en el mismo instante donde la palabra es sembrada, que el fruto es recogido. Y nos permites a nosotros, siendo herramientas humanas y pecadores, participar en esa labor de recoger ese fruto. Señor, ayúdanos a tener esa visión espiritual con la que nos olvidemos, incluso antepongamos nuestras necesidades terrenales con tal de disfrutar el plan que tú tienes para con nosotros. Y perdónanos, Señor, cuando nos hemos desenfocado en esta vida tan pasajera, tan superficial, a tal punto que nos hemos olvidado de comer esa verdadera comida, esa comida que te tenía a ti saciado, sentado en esa fuente donde tenías sed y hambre, pero tu corazón, mientras habitabas en esta tierra, estaba saciado porque hacías la voluntad del Padre. Gracias, Señor. Y gracias, Padre, por permitir que este testimonio quedara registrado en tu palabra para el crecimiento de nuestra vida espiritual y para el reto a nuestras mentes y nuestros corazones. Ayúdanos, Dios, a no ser oidores olvidadizos. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y predicar en un mundo que tiene necesidad de tu palabra el único mensaje que puede dar vida eterna. Ayúdanos a asumir nuestra responsabilidad como discípulos. Perdónanos si somos adictos a las señales, como las personas en Galilea lo eran. Danos sabiduría
para que, como la mujer samaritana, nuestras palabras sean suficientes. Las palabras de que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza y te pedimos que nos ayudes, por favor, a no solamente oír lo que hemos escuchado, sino también a hacer. Ayúdanos a reaccionar, Señor. Y gracias por ser bueno y seguir hablándonos a través de tu palabra. Oramos y te damos a ti la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.